Hola, ¿cómo están? Una alegría en compartir este proyecto de investigación que desarrollamos en el marco de la Universidad Pedagógica Nacional y la especialización en política educativa, un proyecto cuyo título se denominó COVID-19 y Sistema Educativo, Presente y Prospectiva, un estudio multiactoral. En esta presentación de un proyecto que compartimos junto con el profesor Rafael Gagliano, la profesora Ana Manso, la profesora Sandra Pedersoli y estudiantes de la especialización, le vamos a contar algunas de las características que tuvo esta iniciativa. Eh, Permítanme que voy a compartir ahora pantalla para compartir el Power presentado con motivos de este encuentro. Eh, Básicamente este proyecto nosotros lo desarrollamos en los meses de inicio del contexto de aislamiento. En ese sentido surgió no solamente como iniciativa del equipo docente de la especialización, sino también como preocupación de los estudiantes con los que compartíamos nuestras clases. La intención fue básicamente de este proyecto identificar tendencias en torno a la continuidad pedagógica en contextos de ASPO, con docentes y directivos de diferentes niveles y modalidades del sistema, y desarrollar básicamente un proceso de diálogo que permita relevar perspectivas y experiencias pedagógicas institucionales en torno al aislamiento, la continuidad educativa y el regreso a clases. Básicamente el proyecto tuvo una metodología centrada en encuestas autoadministradas a docentes, directivos, equipos técnicos, eh, una encuesta que nos permitió alcanzar a cerca de 700 respuestas, y por otro lado, grupos de intercambio vía Zoom con docentes directivos de educación inicial, inspectores, docentes de educación primaria, educación secundaria, de la modalidad de jóvenes y adultos y contextos de encierro. A partir de estos grupos, que básicamente pudimos convocar a 180 participantes, pudimos ir elaborando una serie de ideas, tensiones, problemas con los cuales nos encontrábamos en este contexto tan crucial y tan complejo para todos los argentinos y también a nivel global. Quizás a modo de ejemplificación, algunas de las dimensiones de análisis que pensamos para este proyecto tuvieron que ver con el escenario del ASPO, los vínculos de la escuela con los estudiantes, las familias y su comunidad, los escenarios de continuidad y cambios, materias, vínculos, uso de tecnología, qué pasaba con la organización institucional y pedagógica y los procesos de evaluación, qué acontecía con el papel del Estado y las organizaciones sociales en el contexto del ASPO, y finalmente una pregunta que para nosotros fue fundamental, es cómo proyectábamos, qué perspectiva y qué perspectiva nos dábamos en torno al regreso a clases. La verdad que estos encuentros fueron muy importantes para poder visualizar algunas de estas tendencias, lo mismo que la encuesta realizada. Una encuesta que inicialmente, como comentaba antes, tuvo una cobertura de cerca de 800 docentes y distintos actores del sistema educativo. Fundamentalmente fueron referentes del nivel secundario, las respuestas más concentradas, lo mismo que en el nivel primario, como aparecen acá en algunos cuadros. Lo mismo en relación a la diferenciación entre gestión estatal y privada, casi un 84% fueron docentes y directivos de gestión estatal. Y en relación a la antigüedad en el sistema educativo, podemos encontrar una cierta simetría entre docentes de poca data en cuanto al tiempo en el sistema educativo, cerca de 5 años, un 25%, entre 6 y 10, un 26%, y posteriormente, bueno, hay frecuencias menores, pero lo cierto es que mayormente podemos encontrar que hay una tendencia a menor tiempo de antigüedad en el trabajo docente.
quizás unas cuestiones que a nosotros nos resultó fundamental explorar es qué pasaba con los procesos de comunicación, que es un piso para pensar la continuidad pedagógica. Cerca del 96% de los docentes plantea haberse comunicado con los estudiantes o sus familias en términos de asegurar la continuidad. Claro, a nosotros nos aparece la duda de si esos modos de comunicación pueden leerse o no en términos de continuidad pedagógica, y luego lo vamos a contar por qué. Y un tema que para nosotros es crucial es qué proporción de estudiantes habían dejado de vincularse o asistir a las actividades propuestas de continuidad pedagógica. Podríamos decir que cerca de un 10 y un 20%, entre un 10 y un 20% de las respuestas, entre cerca de un 60% de las respuestas nos dicen que la proporción de estudiantes que han dejado de comunicarse fue entre un 10 y un 20%. Y luego, a medida que ustedes van a ver que va bajando la frecuencia, entre el 20 y el 50, las frecuencias son menores, y más del 50 llega a un 10%. De todos modos, estos datos para nosotros son alarmantes, son preocupantes, en el sentido de que un 10% de las respuestas nos dicen que es más del 50%, lo cual, en términos de volumen de estudiantes, es significativo. Después vamos a ver que en algunos niveles estos procesos se agudizan y en otros no. De todos modos, algo que tiene que ver con la frecuencia de la comunicación, cerca de un 30% de los docentes nos dijeron que la comunicación era diaria, un 23% era una vez por semana, cerca del 40% era 2 o más veces por semana, y solo un 9% era quincenal, lo cual da cuenta de un trabajo sostenido y de intento de promover un proceso de comunicación con los estudiantes. Claro, nos preocupamos también en este proceso de identificar como los escenarios críticos de discontinuidad y tipos de acciones que favorecieron a la comunicación o para la comunicación, ¿no? Quizás, como antes comentaba, la proporción de estudiantes que dejaron de vincularse para el nivel primario y secundario no excedió el 10%, y para el nivel inicial y superior indican entre un 10 y un 25%, es decir, que el nivel inicial y superior serían los niveles más críticos en términos de continuidad pedagógica. Y claro, cuando hablamos de este cuestionamiento que nos hacemos entre si la comunicación es garantía de una continuidad pedagógica, nosotros nos encontramos que mayormente los procesos de continuidad fueron por WhatsApp, cerca de un 82%, correo electrónico un 63%, celular 47%, cuadernillos un 43%, es decir, bueno, acá encontramos una fuerte heterogeneidad, y un porcentaje menor refiere a visitas domiciliarias, actividades en formato papel, contacto con la familia. Quizás acerca de este tema, que tiene que ver más con los vínculos con las familias, el lugar que tuvieron los módulos alimenticios, el papel de la gestión intermedia, me gustaría por ahí, Rafael, compartir estas lecturas con vos. Gracias, Marcelo. Se desprende del contexto de esta filmina la importancia central que para nuestra investigación tuvo la clara percepción de que la familia se transformó en un sujeto político pedagógico nuevo, un emergente en las conexiones que la escuela tuvo con los hogares transformados en socios, en colaboradores del trabajo pedagógico con los estudiantes. La entrega de módulos alimentarios pudo enfrentar el problema de la desaparición del tiempo-espacio como organizador escolar, y actuó como nexo, como puente en la entrega de los materiales pedagógicos, sobre todo en las poblaciones vulneradas, que constituyen, como sabemos, el 60% de la población escolar en etapa obligatoria.
Los directivos, inspectores señalan que los motivos de la comunicación con las escuelas han sido, en primer lugar, vinculadas a definiciones relativas al desarrollo de la enseñanza, en un porcentaje significativo, seguidas por la distribución de alimentos. En ese punto, la escuela no interrumpió el rol asistencial y de contención social que tenía previamente, lo mantuvo y lo asoció con lo pedagógico de un modo más estrecho. Y una nota emergente, destacada, es que las escuelas que presentan procesos previos de trabajo pedagógico en situaciones de discontinuidad, sean las escuelas en islas, rurales, en fin, aquellas que han sufrido tragedias naturales o inundaciones o incendios, han recuperado la memoria de esas circunstancias disruptivas y traumáticas y las han transferido como estrategia de abordaje en la situación actual. Básicamente. En esta última apreciación de volver a las clases presenciales, en tiempos en que hicimos el trabajo, esta representación de la perspectiva educativa en términos de regreso se planteaba en diferentes escenarios, pero principalmente podemos señalar las condiciones referidas a factores estructurales y sanitarios como prioridad para el regreso a las aulas. Efectivamente, la percepción que directores, docentes y el conjunto de los actores indagados revelan digamos, la escasa o difícil situación edilicia que los colegios tenían para enfrentar el retorno seguro de bioseguridad lograda. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo que fue canalizado por el gobierno nacional con una inversión presupuestaria muy importante durante el 2020. La necesidad de la voz oficial que encuadre el regreso. Detectamos aquí una demanda de intervención en políticas públicas desde el más alto nivel para producir el orden que la pandemia había perturbado. Es muy importante esta demanda de intervención de parte de la sociedad respecto a las políticas públicas. En cuanto a los contenidos prioritarios, la unidad pedagógica, enseñar por proyecto como posibilidad de diseño de la enseñanza, revela la importancia que ha tenido para nuestra indagación la demanda de un cambio pedagógico en términos de recuperar un sentido más totalizador de la transmisión de la cultura, reduciendo, digamos, a través de la enseñanza por proyectos, de la fragmentación disciplinaria en el nivel secundario sobre todo. La necesidad de otorgar nuevos sentidos a las prácticas de evaluación ha sido otro destacado ítem, y por lo tanto sabemos que ese es otro campo problemático donde se está haciendo una revisión profunda que va a diferir seguramente de todas aquellas que teníamos como seguras en el tiempo prepandémico. La necesidad de revisar los acuerdos de convivencia es una demanda que ha surgido de la investigación en términos de la importancia que tiene conciliar los derechos objetivos y subjetivos de los estudiantes y de los adultos que con ellos conviven. Por lo tanto, una reformulación de los acuerdos de convivencia está en el horizonte de las demandas futuras en el regreso a la normalidad o a las normalidades que se imaginaban en el 2020 para este año. Y finalmente, la necesidad de estrategias locales de recuperación y sostenimiento de la matrícula. En este punto destacamos la importancia que han tenido las políticas locales, la gestión de las instituciones en términos de identificar, reconocer y contratar estrategias de inclusión digital, en este caso con los estudiantes que por múltiples razones se habían desconectado o habían discontinuado sus estudios en tiempos de pandemia.
No tenés audio. Nos pasa lo mismo que con las clases, y Y bueno, con este problema de micrófono estamos cerrando este video. Es un proyecto que para nosotros es muy importante darle continuidad, más en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo ahora, todos los argentinos, y también a nivel global y latinoamericano. Y la pregunta es, ¿qué sucede en las escuelas? ¿Qué pasa en las escuelas en términos institucionales, en términos curriculares? Nos preguntamos si hay un cambio en las formas, en los procesos de trabajo. Este es un proyecto nuevo que vamos a abrir ahora y que nos parece fundamental para poder realizarlo, compartir ya la experiencia acumulada durante el 2020. Así que, bueno, esperemos seguir comunicándonos en breve con todos y todas. Rafael. bueno, un saludo cordial y esperemos, como dice Marcelo, reencontrarnos en futuros encuentros. Muchas gracias.